Es para mí un gran privilegio estar en esta actividad tan importante. Quiero agradecerle al hermano Felipe y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado para estar con ustedes. GYC es una organización que está muy cerca de mi corazón. He tenido el privilegio de presentar seminarios en varios GYCs en los Estados Unidos. La última vez que presenté un seminario fue a fines del mes de diciembre del año pasado en la ciudad de Houston. En este año voy a tener el privilegio de participar en 3 GYCs que se celebran por primera vez. Aquí en Portugal. Luego, en el mes de julio, el primer fin de semana, se va a celebrar el primer GYC en la ciudad de Brisbane, en Australia. Y luego, en el mes de diciembre, se va a celebrar la primera convención de GYC en el país de Honduras, en Centroamérica. Así que es para mí un gran privilegio participar de estos eventos juveniles. El GYC no es una organización, GYC es un movimiento. Es un movimiento que está haciendo una diferencia tremenda en las vidas de muchas personas. Quiero decirles que cuando yo estaba creciendo en el país de Venezuela, a donde viví desde los 5 hasta los 14 años, tuve muchos amigos que eran de Portugal. Parece que muchos portugueses les gustaba ir para Venezuela. Recuerdo que estudié con un joven, había una familia allá en Caracas de apellido Gouveia, es un apellido portugués, ¿verdad? También había un pastor, el pastor Pereira, y tenía 2 compañeras de estudio de apellido da Silva. Hay otros también, no recuerdo todos sus nombres, pero sí recuerdo que había mucha gente en Venezuela del país de Portugal. Según entiendo, ahora están todos regresando otra vez a Portugal. Antes de estudiar la palabra de Dios en esta mañana, queremos pedir la bendición especial del Señor, así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar, a donde podemos adorarte en espíritu y en verdad con plena libertad. Sabemos, Padre, que estos días van a llegar a su fin. Va a llegar el momento en que tendremos que testificar bajo circunstancias muy difíciles. Ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos de paz cuando podemos proclamar tu mensaje. Pedimos que tú nos bendigas al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana enfatizando que hay una conexión muy cercana, muy estrecha entre la cruz de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Son 2 eventos que no se pueden separar. La cruz y el Pentecostés van juntos. Cuando miramos lo que sucedió en el día del Pentecostés, la mayoría de los cristianos miran lo que sucedió en la tierra. Piensan del recio viento y piensan de las lenguas de fuego y también piensan de las personas que hablaban en diferentes lenguas o en diferentes idiomas. Es decir, la mayoría de las iglesias se enfocan en lo que sucedió en la tierra. Pero el evento importante en el día del Pentecostés no sucedió en la tierra. El evento importante en el día del Pentecostés sucedió en el cielo.
Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no están conscientes de lo que sucedió en el cielo, que fue anunciado en la tierra por lo que sucedió en el día del Pentecostés. Quiero comenzar mencionando que hay una conexión muy estrecha entre el sacrificio de Jesús y el fuego que cayó en el día del Pentecostés. Ustedes recuerdan que hubo lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Quiero mostrar en el Antiguo Testamento la conexión que existe entre el sacrificio y el fuego. Hay este patrón, este modelo, donde viene el sacrificio y enseguida después cae fuego para consumir el sacrificio. Voy a dar varios ejemplos del Antiguo Testamento. El primer ejemplo no lo menciona directamente la Biblia, pero sí lo menciona el espíritu de profecía. En la revista Señales de los Tiempos, febrero 6 de 1879, Elena White, hablando del sacrificio de Abel, dice lo siguiente: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Dios aceptó el sacrificio y lo demostró mandando fuego del cielo para consumir el sacrificio. El siguiente ejemplo de este patrón, primero sacrificio y luego fuego, lo encontramos cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, cuando se comenzaron los servicios del santuario en el desierto a donde estaba Israel. Levítico 9 y el versículo 22 al 24 relata esta experiencia. El tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico 9, 22 al 24. Ojalá estén buscando en sus Biblias estos versículos para que puedan seguir en la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Dice allí lo siguiente: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer, escuchen, la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Así que se ofrecieron sacrificios, y ahora noten lo que sucedió en el versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Noten nuevamente, sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo para consumir el sacrificio, indicando que Él aceptaba el sacrificio que se había ofrecido. El siguiente ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento es durante el tiempo de la monarquía de Israel, el tiempo de los reyes de Israel. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 26. Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Aquí está hablando del tiempo cuando David trajo el arca del pacto y lo colocó sobre la era de Ornán el Jebuseo. Y dice la Biblia que David ofreció un sacrificio. Dice en Primera de Crónicas 21:26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Fíjense el sacrificio. Ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nuevamente, sacrificio, fuego. El siguiente ejemplo que quiero presentar es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Nosotros lo llamamos el templo de Salomón, pero no es el templo de Salomón, es el templo de Jehová.
es el templo de Jehová que construyó Salomón. Ahora, fíjense lo que sucedió cuando se inauguró o cuando se estableció el servicio del santuario en el templo que construyó Salomón. La historia se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Allí encontramos el relato y fíjense otra vez el mismo orden, el mismo patrón, sacrificio y luego fuego. Dice allí en Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente, sacrificio y fuego, indicando que Dios aceptaba el sacrificio. El último ejemplo que quiero presentar es de la época de los profetas. Es una historia muy bien conocida. Se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18, está relatando la historia del profeta Elías. Y ustedes saben que Elías colocó algunos animales que sacrificó sobre el altar. Y quiero que noten lo que sucedió cuando Elías hizo esto. Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tenemos este orden, este patrón, este modelo, a donde primero se ofrece el sacrificio, se coloca sobre el altar y luego Dios llueve fuego del cielo para consumir el sacrificio, indicando que Él aceptaba el sacrificio que se había hecho. Ahora quiero ir a otro símbolo que usa la Biblia. Es otro simbolismo, pero enseña la misma lección. Ya no es sacrificio y fuego, sino que es una ilustración diferente, pero enseña la misma lección que el sacrificio y el fuego. Me refiero a los relatos del Antiguo Testamento que hablan de la roca. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la roca. Y quiero que notemos estos dos pasajes que enseñan la misma lección. Sacrificio y luego fuego, indicando que Dios aceptaba el sacrificio. Ahora vamos a notar otra ilustración, otra metáfora que enseña la misma lección. Éxodo 17 y el versículo 1 al 6 tiene la primera experiencia de la roca. Éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Y quiero que noten lo que sucedió. Éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Yo pregunto, ¿estaba pecando el pueblo? ¿Estaba pecando el pueblo, sí o no? Estaba pecando. Murmuración es pecado. Dios había sido muy bueno con ellos. Habían visto las plagas de Egipto. Habían visto cómo se abrió el mar rojo. Habían visto ya descender maná del cielo. Y estaban quejándose de Dios
porque no tenían agua, estaban pecando contra Dios y por eso merecían que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Pero quiero que noten lo que sucedió. Éxodo 17, y noten el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río. Allí el río se refiere al Mar Rojo. Toma tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahora escuchen bien. Aquí está hablando Jesús. Este personaje es Jesús. Dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Quiero que se imaginen esto. Está la peña de Horeb y Jesús está parado encima de la peña de Horeb. Allí se encuentra el símbolo y la persona ilustrada por el símbolo. Ambas cosas, el símbolo es la roca y Cristo es la realidad hacia la cual apunta la roca. Así que dice: he aquí yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb. Ahora escuchen: y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Este pasaje tiene 3 símbolos. ¿Entienden la palabra símbolos? Tiene 3 símbolos. El primer símbolo es la roca. El segundo símbolo es la vara. Y el tercer símbolo es el agua. Si nosotros podemos entender qué es la roca, qué es la vara y qué representa el agua, podemos entender lo que Dios quería enseñar con esta historia. Hablemos en primer lugar de lo que significa la roca. ¿Qué representa simbólicamente la roca? Saben que aún en el Antiguo Testamento Israel podría haber sabido que la roca no era una simple roca. Debían haber entendido aún en el Antiguo Testamento que la roca representaba a Jehová. Noten Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 4. Deuteronomio es el 5.º libro de Moisés. Deuteronomio 32 y el versículo 4 nos dice qué representa la roca, qué simboliza la roca. Dice allí en Deuteronomio 32 y el versículo 4, hablando de Jehová, dice: Él es la roca. ¿Podía Israel saber qué representaba la roca en el Antiguo Testamento? ¿Sin el Nuevo? Claro que sí. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Así que Deuteronomio dice que la roca representa a Jehová. El Nuevo Testamento es más específico. Noten 1 de Corintios, el capítulo 10, 1 de Corintios, el capítulo 10 y los versículos 1 al 4. 1 de Corintios 10, 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo relata la experiencia del Israel antiguo. Y quiero que noten algo muy interesante en este pasaje. 1 de Corintios 10 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice el apóstol San Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué clase de alimento era el maná? Alimento espiritual. ¿Qué representaba el maná? El maná representaba a Cristo, porque Él dice: yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Así que dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, el agua representa algo, es más que agua.
Y luego dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién estaba parado sobre la peña en Horeb? Cristo estaba parado sobre la peña. Allí estaba el símbolo y la realidad. El símbolo era la roca, pero lo que quería enseñar la roca era Cristo Jesús. Pablo dice que la roca era Cristo. Así que ahora entendemos el significado de uno de los símbolos. Entendemos qué representa la roca. Pero ahora necesitamos ver qué representa la vara. La vara de Moisés, cada vez que él levantaba la vara, caía un juicio sobre Egipto. Es decir, la vara representa juicio. Por ejemplo, cuando Moisés golpeó el polvo, salieron piojos. ¿Usan esa palabra piojos de la cabeza? Sí, Moisés golpeó el polvo y salieron piojos. La Biblia nos dice que Moisés golpeó, es la misma palabra que se usa para golpear la roca. Golpeó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Golpeó, dice que Dios azotó a los primogénitos de Egipto, la misma palabra para hablar de la vara que azotó. Es decir, la vara representa juicio. Ahora fíjense qué interesante, ¿sobre quiénes debía haber caído la vara del juicio? La vara del juicio debía haber caído sobre Israel, porque ellos estaban pecando. Ellos estaban murmurando contra Dios. Ellos merecían que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Pero en vez de la vara del juicio caer sobre Israel, los pecadores, la vara del juicio cayó sobre ¿qué? Cayó sobre la roca. ¿Y qué representa la roca? La roca representa a Cristo. Ahora quiero que vayamos a Isaías 53 y el versículo 4. Isaías 53 y el versículo 4. Este es un versículo muy importante que usa la misma palabra azotar o golpear. Quiero que noten este versículo tan importante que es una profecía en cuanto al Mesías, es una profecía mesiánica. Isaías 53 y el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora escuchen bien. Y nosotros le tuvimos por, ¿cuál es la palabra en portugués? ¿Qué cosa? En español la palabra es nosotros le tuvimos por azotado. Es la misma palabra que se usa en Éxodo 16 donde dice golpea la roca. La misma palabra hebrea. Es decir, dice, nosotros le tuvimos a Jesús por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la roca que es Cristo cayó bajo la vara del juicio ¿de quién? De su propio Padre. Dice que fue herido por Dios. La vara del juicio de Dios cayó sobre Jesús. Y cuando la vara del juicio cayó sobre Jesús, la roca dio agua. Ahora necesitamos entender qué representa el agua. La Biblia nos dice qué representa el agua. Vayan conmigo a Juan 7 y el versículo 37 al 39. Juan 7 y el versículo 37 al 39, que fue nuestra lectura bíblica de hoy. Ahora, quiero que noten un simbolismo diferente, pero la misma lección. Se ofrece el sacrificio, Dios manda fuego para indicar que acepta el sacrificio. La vara del juicio golpea la roca y Dios muestra que acepta eso porque la roca da agua. Ahora fíjense lo que representa el agua según Juan 7, 37 al 39. Este es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús está en Jerusalén. Y fíjense lo que dice Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
¿De dónde sale el agua? De Jesús. ¿De dónde salió el agua en el Antiguo Testamento? De la roca. Así que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a ¿qué? Venga a mí y beba. Ahora escuchen bien. El que cree en mí, anoche hablamos de eso, el que acepta a Jesús como Salvador, el que se arrepiente y confiesa sus pecados y viene a Jesús y dice, Señor Jesús, yo soy pecador, pero toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Cuando hacemos eso, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora quiero que noten algo muy interesante en este texto. Cuando nosotros venimos a Jesús y bebemos, ¿qué sucede? Dice que cuando nosotros bebemos, nosotros llegamos a tener el agua ¿dónde? En nuestro interior. Y de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Es decir, bebemos el agua entra en nosotros y entonces ahora nosotros llegamos a ser manantiales o fuentes para otros. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, vengan a mí y beban, y de su interior correrán ríos de agua? ¿Qué representa el agua? Noten el versículo 39 de Juan 7. Dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir, escuchen bien, que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿Qué representa el agua? El agua representa el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue que la roca dio su agua? La roca dio su agua en el día de ¿qué? En el día del Pentecostés. Ahora fíjense, la vara del juicio de Dios cayó sobre Cristo la roca y como resultado Jesús pudo enviar el Espíritu Santo en señal de que Dios había aceptado el juicio que había caído sobre él. Ahora es interesante notar que cuando se bebe el agua, nosotros nos convertimos en manantiales de agua. Déjenme darles una ilustración para que podamos entender. Yo he notado aquí en los días que he estado que tienen días muy claros, muy bonitos. Sale el sol en su gloria, de noche se ven las estrellas, el cielo está clarito. Ahora quiero que se imaginen una noche cuando está clarito el cielo y ustedes ven esa luna llena, hermosa, así plateada. Salimos y decimos, ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Eso solo es una verdad parcial. ¿De dónde viene la gloria de la luna? La gloria de la luna la recibe del sol. Y luego recibe la gloria del sol y proyecta la gloria del sol a la tierra. Entonces hay que decir, ¡ay, qué lindo está el sol esta noche! Porque la gloria viene del sol a la luna y luego la luna lo refleja a la tierra. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él es el sol del mundo y nosotros somos las lunas del mundo. Recibimos para dar. Eso quiso decir Jesús en Juan 7 cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando bebe, de su interior saldrán ríos de agua viva para otras personas. ¿Saben que la mayor evidencia de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón es el deseo intenso de compartir nuestra experiencia con otras personas? La mayor evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo, de que hemos bebido del Espíritu Santo, es porque nosotros ahora tenemos un manantial de agua por dentro y tenemos un deseo intenso de que esa agua salga para salvar a otras personas. En 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13, 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13, encontramos que se nos dice qué representa el agua. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
Y a todos se nos dio a beber, ¿de qué cosa? A beber de un mismo espíritu. ¿Qué representa entonces el agua? El agua representa el Espíritu Santo. Sacrificio, y luego Dios envía fuego para mostrar que acepta el sacrificio. La roca es golpeada y Dios manda agua para mostrar de que el sacrificio que cayó sobre Jesús es aceptado por él. Pero hay un segundo relato de la roca en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Números, el capítulo 20 y el versículo 7 al 11. Números, el capítulo 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Este es el segundo relato de la roca en el Antiguo Testamento. Es un poquito diferente. Y la diferencia es muy importante. Dice allí, Números 20 y el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Ahora escuchen bien. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Cuál es la diferencia entre este relato y el primer relato? En el primer relato había que ¿qué? Había que golpear la roca para que la roca diera su agua. Pero en este relato solamente había que hacer ¿qué cosa? Solamente había que pedirle a la roca que diera su agua, y la roca dio su agua. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Ustedes conocen la historia. Moisés estaba, como dicen en Puerto Rico, enfogonado. ¿Cómo dicen fuego? ¿Fogo? En portugués, ¿cómo dicen fuego? Fuego, ajá. Entonces, si entienden, enfogonado. Moisés estaba furioso. Llevaba mucho tiempo ejerciendo paciencia con el pueblo. Y dice la Biblia que él tomó su vara y en vez de hablarle a la roca para pedirle el agua, golpeó la roca 2 veces. Y este pecado lo excluyó de la tierra prometida. Y algunos dicen, pero ¿por qué fue que Dios excluyó a Moisés por golpear la roca? ¿Qué importancia tenía eso? Quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas, página 442, donde Elena White explica por qué su pecado fue tan grave. Dice lo siguiente: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Moisés le quitó el significado a lo que Dios quería enseñar. Sigue diciendo, siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Moisés arruinó lo que Dios quería enseñar. Que Jesús iba a caer bajo el juicio de Dios, bajo la vara del juicio de Dios solo una vez. Y que entonces iba a derramar el Espíritu Santo, y que si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, Jesús no tiene que morir de nuevo, lo hizo de una vez por todas. Lo único que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo. En Lucas 11 y el versículo 13 nos dice Jesús precisamente esto. Lucas 11 y el versículo 13, en un texto que probablemente todos nosotros conocemos muy bien, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? Dará el Espíritu Santo a los que se lo a los que se lo pidan. ¿Qué necesitamos hacer hoy para recibir el Espíritu Santo? Tenemos que sencillamente pedir el Espíritu Santo. Jesús ya fue sacrificado de una vez por todas. Ahora permítame mencionar algo muy importante.
La iglesia romana, indudablemente muchos de ustedes pertenecieron en algún tiempo a la iglesia romana, posiblemente tienen familiares, probablemente tienen familiares que pertenecen a la iglesia romana. ¿Qué enseña la iglesia romana en cuanto a la misa? Enseñan que en cada misa Cristo es ¿qué? Sacrificado de nuevo. El Señor Jesucristo en cada misa es sacrificado de nuevo. ¿En qué difiere eso del pecado que cometió Moisés? Si Dios excluyó a Moisés de la tierra prometida por dar la impresión de que Cristo tenía que morir más que una vez, ¿qué diría de una iglesia que enseña que Cristo muere en cada sacrificio de la misa? Es un pecado muy grave. El libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo murió de una vez por todas y no necesita morir más. El Espíritu Santo que se derramó en el día del Pentecostés está disponible. Lo único que tenemos que hacer es pedir. Pedid y se os dará. Es decir, que hay una relación estrecha entre el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sacrificio en la cruz hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahora, anoche estudiamos la geografía del santuario. Permítame repasar lo que estudiamos anoche porque es básico para lo que vamos a estudiar para concluir nuestro tema de esta mañana. ¿Dónde comienza el santuario según estudiamos anoche? Muy bien, en el campamento. ¿Y qué vino a hacer Jesús en el campamento? ¿Qué obra vino a hacer Jesús en el campamento? Vino a vivir una vida ¿qué? Perfecta y sin mancha. ¿Y por qué? Porque Dios exige de nosotros una vida perfecta. No tenemos esa vida perfecta. Así que Jesús tenía que vivir esa vida perfecta en nuestro lugar. Así que Jesús vive su vida perfecta para todo ser humano. Luego el Señor Jesucristo tenía que cargar los pecados nuestros sobre sí mismo, porque alguien tenía que pagar por los pecados, por la transgresión de la ley. Así que en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo fue sacrificado, murió por los pecados de todos los seres humanos. Es decir, Jesús en el campamento vivió por todos, en el altar del sacrificio murió por todos, y luego en el lavacro, en la fuente, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para ir al cielo y servir como nuestro ¿qué? Nuestro abogado o nuestro intercesor. Ahora, ¿a qué lugar en el santuario fue Jesús cuando ascendió al cielo? ¿Sabe lo que enseñan la mayoría de los teólogos? La mayoría de los teólogos, inclusive algunos teólogos adventistas, dicen que cuando Jesús ascendió al cielo, se fue directo al lugar santísimo. ¿Es verdad eso? No. ¿Y el lugar santo qué? Si Jesús va primero al campamento, luego al altar, luego a la fuente, esperaríamos que el siguiente lugar a donde va a entrar es ¿a dónde? Debe ser en el lugar santo y solo después al lugar santísimo. Es decir, el Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo entró al lugar santo del santuario. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy emocionante en cuanto a lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. En Apocalipsis el capítulo 4, y solo voy a resumir porque no tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero en Apocalipsis 4 tenemos la preparación del cielo para la llegada de Jesús. Los ángeles se han ido del cielo a buscar a Jesús, y Jesús ahora viene en camino al cielo con los ángeles. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis se está preparando el salón, se está preparando el lugar santo para darle la bienvenida al que acaba de conquistar en la tierra. Ahora, si ustedes leen Apocalipsis 4, van a descubrir que hay varios personajes presentes allí. En primer lugar está sentado Dios el Padre en el trono. Luego dice que alrededor del trono hay 24 tronos, los 24 ancianos.
No tengo tiempo de comprobarlo, pero si alguno me da su email, su correo electrónico, y les mando todas mis notas sobre eso. Los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron, que fueron invitados también para la celebración, la llegada de Jesús. Están presentes allí también 4 seres vivientes que tienen 6 alas. Se identifican en Isaías 6 como los serafines. ¿Y saben quién más está presente allí? Está presente allí también el Espíritu Santo. Noten Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5. Aquí se van a dar cuenta que esto está pasando en el lugar santo. Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego. ¿A dónde se encontraban las 7 lámparas en el santuario? ¿En el Santísimo o en el Santo? En el Santo, muy bien. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Y qué representan las 7 lámparas de fuego? Dice, los cuales son los ¿qué? Los 7 Espíritus de Dios. Entonces usted dice, ¿hay 7 Espíritus Santos? No, hay un Espíritu Santo. ¿Por qué se usa el número 7? Porque el número 7 significa la totalidad o la plenitud del Espíritu Santo. Está presente allí delante del trono. Ahora, cuando leen Apocalipsis 4, se dan cuenta que ahí están faltando alguna gente. En el capítulo 4 no está Cristo, ni tampoco están toda la hueste de los ángeles. Y uno se pregunta, ¿a dónde estaba Cristo y a dónde estaban los ángeles en Apocalipsis 4? Cuando llegamos a Apocalipsis 5, ahora el Señor Jesucristo llega con toda la hueste angélica al lugar a donde se preparó la reunión. Y quiero que noten un detalle muy interesante. Hay que leer los detalles de la Biblia porque son muy, muy importantes. Apocalipsis 5 y el versículo 6. Apocalipsis 5 y el versículo 6. Recuerdan que en el capítulo 4, los 7 espíritus están allí delante del trono. Están en el lugar santo del santuario. Pero quiero que noten que ahora hay una diferencia. Apocalipsis 5 y el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero. ¿Qué clase de cordero? Como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Que recién había sido sacrificado. ¿Ya Jesús había muerto? Sí, porque es un cordero como inmolado. Ahora escuchen. Dice, había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora fíjense este detalle. Los 7 espíritus de Dios, que son ¿qué? Que son enviados a toda la tierra. ¿Qué evento se relata en el capítulo 5? Jesús se presenta como el Cordero. Y luego, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es enviado ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué evento histórico se relata aquí? Es el momento en el día del Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Si ustedes leen Deseado de todas las gentes, las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes, van a encontrar que Elena White describe de una forma espectacular la llegada del Señor Jesucristo. Dice que estaba ascendiendo con los ángeles y estaban cantando el Salmo 24, abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y luego los otros ángeles preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el grupo de ángeles dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y entonces dice ella que Jesús entra con los ángeles por las puertas de la santa ciudad y entran allá a la presencia del Padre. Y cuando está a punto de entrar, el Señor Jesucristo levanta las manos y le dice a todos los ángeles, ¡shh! ¡Silencio! Y luego describe ella cómo Jesús se entra a la presencia de su Padre.
Le muestra a su padre las heridas en sus manos. Se está presentando como cordero inmolado. Le muestra las heridas en su cabeza. Le muestra la herida en su costado. Le muestra las heridas en los pies. Y le dice: Padre, yo necesito estar seguro de que tú aceptas el sacrificio que yo ofrecí. Yo quiero estar seguro que yo voy a poder traerme a mi pueblo para acá, que mi vida es suficiente para ellos, que mi muerte es suficiente para ellos. Yo quiero traer a los míos para que ellos estén conmigo donde yo estoy. Padre, ¿fue suficiente lo que yo hice? ¿Sí o no? Y describe Elena G. de White cómo el Padre dice: es suficiente. Y luego entonces los brazos del Padre abrazan a su Hijo. Y el Padre dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora hay una explosión de himnos en el cielo alabando a Jesús. Y entonces se derrama sobre la tierra el Espíritu Santo como señal de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado en el cielo. El evento importante no fue en la tierra. El evento importante fue en el cielo. Lo que pasó en la tierra sencillamente fue un anuncio del hecho de que el sacrificio de Jesús había sido aceptado. El fuego en el día del Pentecostés, el agua que se derramó de la roca en el Pentecostés, era la señal de que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de Cristo Jesús y había aceptado su vida perfecta. Elena White, quien yo siempre he conseguido estar en armonía con la Biblia. Saben que hay dos clases de personas que critican a la hermana White. La primera clase son los que nunca la leen. Y la segunda clase son los que la leen con la intención de criticar. Si usted no la lee, o si la lee con intención de criticar, usted no va a recibir ninguna bendición. Pero si viene el espíritu de profecía con una mente y un corazón abierto, se va a sorprender de lo que Dios le va a mostrar del espíritu de profecía. Es extraordinario. Escuchen cómo Elena White entendió esto. Yo sé que el reloj dice que debo terminar, pero ya voy a terminar. Pero necesito concluir. Historia de la Redención, página 405, dice la sierva del Señor: el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Cuando se rasgó el velo, Dios dice: no más sacrificios. Sigue diciendo: el gran sacrificio, escuchen con cuidado ahora, el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. ¿Dónde fue ofrecido? En el Calvario. ¿Dónde fue aceptado? En el cielo. Dice: el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al santuario celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre. ¿Dónde entró Jesús? Al santuario con su propia sangre. ¿Con qué propósito? Dice: para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús al cielo? Para derramar sobre sus discípulos ¿los qué? Los beneficios de su expiación. Ahora nos preguntamos: ¿qué son los beneficios de su expiación? Es muy sencillo. En el campamento Jesús vivió una vida absolutamente perfecta en lugar de todos. En la cruz del Calvario Cristo murió una muerte en lugar de todos. Esos son los beneficios de su obra. Los beneficios los ganó en la tierra. Los beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado. Desde el día del Pentecostés, ¿qué hace Jesús? Cuando yo peco y me arrepiento de mi pecado, porque veo que hiere el corazón de Dios, yo vengo al Señor Jesús y le digo: Señor Jesús, yo estoy triste por el pecado que cometí, porque yo sé que te causa dolor. Yo sé que te hace sufrir mi pecado. Estoy triste por mi pecado y te lo confieso de que soy un pecador. Pero Señor Jesús,
aunque yo soy pecador, yo sé que tú viviste la vida que yo debo vivir. Yo sé que tú viviste en mi lugar. Tú desarrollaste el carácter perfecto que yo debo tener. Además de eso, los pecados por los cuales yo debo sufrir el castigo, tú fuiste a la cruz y tú sufriste el castigo en mi lugar. Señor Jesús, por favor, toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta para que yo pueda ser aceptado ante el Padre. Esos son los beneficios de su expiación. Desde el día del Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo sencillamente está aplicando los beneficios de su expiación a personas que vienen a Él con fe. Aquellos que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados, pidiendo que Jesús, creyendo que Él va a poner su vida y su muerte a su cuenta. Eso es lo que Jesús ha estado haciendo, intercediendo por los que se allegan a Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿De qué vale que Jesús esté haciendo esa obra y nadie lo sepa? ¿Cuántos cristianos saben lo que está haciendo Jesús hoy? Saben que hay pocos adventistas que entienden lo que Jesús está haciendo hoy. Y eso lo digo porque yo viajo a todas partes del mundo. Me sorprendo de lo poco que los adventistas conocen lo que Jesús está haciendo ahora. Sí, Jesús vivió una vida perfecta. Jesús murió por el pecado. Pero ¿qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? Sencillamente ha estado aplicando a individuos o a personas los beneficios, su vida y su muerte por el pecado, a aquellos que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en Él. ¿Necesita el mundo esta noticia, sí o no? ¿Y quiénes le van a dar la noticia? ¿Cómo lo va a saber el mundo? Ahí es que viene el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Ya vamos a terminar, falta poquito. Hechos 1 y el versículo 7 y el versículo 8. La gente no entiende por qué es que Dios derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La Biblia nos da la razón. Dice en Hechos 1, 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Los discípulos ¿qué iban a recibir? Poder. ¿Con qué propósito? ¿Para vencer el pecado? ¿Para edificarse ellos mismos? ¿Para sentirse bien? ¿Para emocionarse y hablar en lenguas y temblar en el culto? No. Había un propósito especial. Ellos habían recibido los beneficios y ahora se les da el Espíritu Santo para que ellos puedan decir a otros que los beneficios están disponibles. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? ¿Por qué reciben el poder? Para ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Portugal. Sí, hasta lo último de la tierra, dice aquí. Y esto es lo último de la tierra, porque después de Portugal viene el océano Atlántico. ¿Están entendiendo? Los discípulos recibieron ¿con qué propósito? Para dar. Bebieron y se convirtieron en manantiales. Ese es el propósito por el cual Dios nos da el Espíritu Santo. Pero solo nos da el Espíritu Santo cuando venimos arrepentidos a Él para recibir los beneficios de su vida perfecta y su muerte por el pecado. Quiero terminar relatándoles una historia. Es una historia bíblica. Era mediodía. El Señor Jesucristo se había sentado cerca del pozo de Jacob. Estaba haciendo un calor infernal. Nadie venía a sacar agua del pozo de Jacob a mediodía. Venían temprano en la mañana, porque a mediodía hacía mucho calor. Pero Jesús estaba allí y llega una mujer samaritana a sacar agua. Y vino a esa hora porque ella no quería que nadie la viera, porque llevaba una vida muy inmoral. Había tenido 5 hombres en su vida y el hombre con quien vivía no era su esposo.
Imagínense ustedes, muy inmoral. No quería que nadie la viera, nadie la criticara. Y cuando viene, Jesús le dice, dame agua de beber. Y la mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, le pides a una samaritana agua para beber? Ahora quiero que noten que esta mujer progresó en su conocimiento de Jesús. Al principio dice, tú eres un judío. Más adelante dice, tú eres un profeta. Y al final de la historia dice, tú eres el Mesías. Creció en su conocimiento de Jesús, en su contacto con Él. Y entonces Jesús le dice, mira, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías agua y nunca volverías a tener sed. Vamos a leerlo. Juan 4, nuestro último texto, Juan 4 y el versículo 13 y el versículo 14. Juan 4 y los versículos 13 y 14. Fíjense lo que le dice Jesús a esta mujer samaritana. Tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando del día del Pentecostés, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, ahora escuchen bien, el agua que yo le daré será en él una ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué pasa cuando venimos a beber del Espíritu Santo de Jesús? Lo mismo que leímos en Juan el capítulo 7, dice que el agua será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Los que beben del manantial llegan entonces a ser ellos también un manantial. Ahora fíjense, la mujer regresa a Sicar, al pueblo donde ella vivía. Y mientras tanto llegan los discípulos de Jesús. Jesús los había mandado para comprar comida y los discípulos llegan y dicen, te trajimos comida. Y Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y concluir la obra que me dio. Y los discípulos, torpes como de costumbre, dijeron, bueno, debe ser que alguien les trajo comida. No entendieron. Pero entonces Jesús, apuntando a la distancia, dijo, ¿ustedes acaso no han oído que hay 4 meses hasta la cosecha? Dice, no, Señor. Miren los campos, están blancos, listos para la cosecha. Y si leen el deseo de todas las gentes, Jesús no estaba apuntando a campos de trigo ni a campos de cebada. Jesús estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar para escuchar las palabras de Jesús. La que había bebido del manantial se convirtió ella en un manantial. La mayor evidencia, jóvenes, que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que hemos recibido los beneficios de la salvación, que hemos recibido su vida y su muerte en nuestro lugar, es que nosotros bebemos del agua y como resultado nosotros llegamos a ser fuentes de agua viva para otras personas. Los invitamos a tener la experiencia que nosotros tuvimos. La sierva de Dios en el Ministerio de Curación 69 y 70 describe lo que pasó con esta mujer. Dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Y ahora fíjense cómo se sentían los discípulos. Dice, ellos no vieron en Samaria ninguna indicación de que fuera un campo alentador. Ellos decían, Samaria, eso es tiempo perdido, no vayan ni testifiquen allá. Sigue diciendo, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Y nosotros decimos, sí, muy pronto se va a derramar la lluvia tardía del Espíritu Santo. Entonces sí vamos a hacer una gran obra. A lo mismo pensaban los discípulos. Dice, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo.
Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. ¿Escucharon eso? Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Y claro, la pregunta clave es: ¿cuántos de los jóvenes y hermanos que están presentes aquí quieren tener esta experiencia con Jesús? ¿Quieren arrepentirse del pecado? ¿Quieren confesar que son pecadores junto conmigo? Y decir: Señor Jesús, yo tengo fe que tú tomas tu vida y tu muerte y me los pones a mi cuenta, y yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo para yo convertirme en un manantial y alcanzar a todas esas personas que están deprimidas, que están sin esperanzas aquí en Portugal. La mayoría de la gente no sabe lo que viene. La mayoría de la gente no tiene gozo y felicidad en su vida. Nosotros tenemos el mensaje que el mundo necesita y que Portugal necesita. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos de los jóvenes y los hermanos que están presentes quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero esa experiencia, yo quiero esa agua, y yo quiero que esa agua fluya a través de mí a un mundo que está perdido, a un Portugal que está perdido? ¿Desean decirle eso a Jesús? Yo quiero orar por ti. Colócate de pie si ese es el deseo de tu corazón. Yo voy a tener una oración. Gloria a Dios que estamos aceptando este desafío. La sierva de Dios dice que los jóvenes van a tener un papel supremamente importante en la terminación de la obra de Dios. Ustedes tienen toda su inteligencia, toda su fuerza mental, toda su fuerza física. Tienen mucho más que lo que tienen aquellos que hemos estado en la obra tanto tiempo. Dios los quiere usar de una forma poderosa para salir de este lugar y testificar en cuanto a la experiencia que ustedes han tenido con el Señor Jesús. Pero primero necesitamos tener esa experiencia. Y yo voy a orar ahora que Dios nos dé esa experiencia personal. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque estuviste dispuesto de enviar lo más precioso del universo, tu Hijo amado, para venir a este mundo a sufrir las crueles tentaciones de Satanás y a desarrollar la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros. Y que luego estuviste dispuesto de permitir que Él fuera a la cruz, que tú colocaras los pecados de todo el mundo sobre Él para ser sacrificado y morir en nuestro lugar. Nunca podemos entender esto, Señor. Solo muy poco podemos entenderlo. Pero lo aceptamos y te glorificamos. Pero Padre, queremos más que entender sencillamente que Jesús vivió y murió. Queremos que esa vida y esa muerte estén en nuestro lugar. Reclamamos a Jesús en este momento como nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro intercesor. Danos, Señor, esa experiencia si no la tenemos. Llénanos del agua de tu Santo Espíritu. Y luego úsanos para que esa agua, para que ese espíritu, para que ese fuego pueda proliferarse por el mundo, pueda encender al mundo con el amor de Jesús, pueda llenar a Portugal con esperanza, la bienaventurada esperanza del pronto regreso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te la pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse?